Venga, vamos al lío. Hoy vamos a coger un cuento que en teoría nos sabemos de memoria, pero lo vamos a mirar con unas gafas completamente nuevas. Usaremos dos herramientas filosóficas muy potentes para desmontar la historia y ver qué se esconde realmente debajo de la superficie. Claro, si pensamos en Blancanieves, lo primero que nos viene a la cabeza es esto, ¿no? La típica lucha de buenos contra malos. Una princesa que es pura bondad, una reina malísima, y al final, pues, ganan los buenos, la moraleja de toda la vida. Pero, ¿y si rascamos un poco? ¿Y si esa aparente simplicidad es en realidad una trampa? ¿Y si el cuento es mucho más enrevesado de lo que parece a simple vista? Vale, para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. Vamos a repasar brevemente la historia que todo el mundo conoce, la versión clásica de Blancanieves. Así partimos todos del mismo punto. La cosa va así, ¿no? Tenemos a la princesa, que es la bondad personificada, la reina, que es pura maldad movida por la envidia, y un final feliz donde la justicia poética lo arregla todo. Un mensaje sencillito y directo. Y ahora es cuando la cosa se pone interesante. Metemos en la ecuación nuestra primera herramienta, la deconstrucción. Ojo, que la palabra suena muy seria, pero no se trata de destruir nada. Es más bien como abrir el capó de un coche para entender cómo funciona el motor por dentro. Aquí está la clave. La deconstrucción, que nos viene del filósofo Jacques Derrida, no busca hacer pedazos un texto. Lo que busca es desarmarlo, como un relojero, para ver sus engranajes, sobre todo esas parejas de opuestos, bueno, malo, luz, oscuridad, que aceptamos sin pensar. Mirad, un ejemplo muy típico para que se entienda. La filosofía occidental siempre le ha dado más importancia al habla que a la escritura. Se piensa que la voz es como más auténtica, más presente, pues la deconstrucción se fija en estas jerarquías que damos por sentadas y pregunta, momento, ¿por qué esto es mejor que aquello? ¿Seguro que esa jerarquía es tan estable? De hecho, el propio Derrida lo explicaba con una metáfora genial. Es un acto de curiosidad, no de violencia. Es un juego para ver qué otras lecturas, qué otras posibilidades se esconden en la estructura que creíamos conocer. Genial. Pues ya con esta lupa de deconstruir en la mano, volvamos a nuestro cuento. A ver qué pasa si empezamos a tirar de los hilos. Vamos a lo más básico. El bien contra el mal. A primera vista está clarísimo, ¿no? Blancanieves es la buena. Pero si lo pensamos un segundo, su bondad es no hacer nada. Es totalmente pasiva. En cambio, es la maldad de la reina, su acción, su deseo, la que pone en marcha toda la historia. De repente, el elemento malo resulta que es el motor indispensable del cuento. Otro punto clave. La belleza. El cuento nos vende la moto de que lo importante es la belleza interior y que la vanidad es mala. Pero, un momento, ¿qué es lo que arranca todo el conflicto? El veredicto de un espejo sobre la apariencia física. Es decir, la historia depende por completo de aquello que dice criticar. La oposición se viene abajo. Y por último, pensemos en la cabaña de los enanitos. Ese refugio de orden y paz en medio del bosque caótico. Suena idílico, ¿a que sí? Pues no tanto. Ese orden no surge de la nada. Es un pacto. Blancanieves impone un orden doméstico, limpiando y cocinando según los roles de género de la época, a cambio de que la protejan. Es una transacción cultural, no un paraíso natural. Vale, hasta aquí hemos desmontado las piezas del cuento para ver sus contradicciones. Pero ahora vamos a darle otra vuelta de tuerca. Entra en escena Slavoj Žižek, que nos propone algo diferente. No es desmontar, es como hacerle una radiografía al cuento para ver la ideología que lo sostiene por dentro. Y aquí, ojo, está el gran cambio de perspectiva. Mientras Derrida se pregunta qué más puede significar el texto, Žižek nos lanza otra pregunta. ¿Por qué disfrutamos creyendo en este significado en particular? Le interesa la función psicológica de la historia, el placer oculto que nos da. Para seguirle el ritmo a Žižek hay que tener claras tres ideas. Primero, la ideología. Para él no es solo política, son las fantasías que nos montamos para poder soportar la realidad, como unas gafas invisibles que nos lo filtran todo. Segundo, el goce, o jouissance. Es ese placer un poco raro, a veces incluso doloroso, que sentimos al obedecer las reglas de esa ideología. Y por último está lo real, la verdad cruda, el caos traumático que nuestras fantasías ideológicas intentan tapar a toda costa. Entonces, visto así, un cuento como Blancanieves no es una historia para niños, es una especie de mentira placentera, como él dice, una pastilla de azúcar ideológica que nos tomamos con gusto para no tener que pensar en que, en el mundo real, las cosas no son tan sencillas y la justicia no siempre gana. Así que, resumiendo, tenemos dos formas muy potentes de analizar la historia, pero que apuntan a sitios completamente distintos. Vamos a ponerlas una al lado de la otra para que se vea claro el contraste. El cara a cara es revelador. Derrida se mete hasta el fondo en el lenguaje para demostrar que no hay un único significado, que todo es inestable. Su objetivo es abrir el texto.
Zizek, en cambio, mira a través del texto, como si fuera una ventana, para ver la ideología que hay detrás y por qué nos engancha. Uno pregunta, ¿qué puede significar? Y el otro, ¿por qué nos gusta tanto creerlo? Y al final, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con un kit de herramientas críticas impresionante para mirar cualquier historia, no solo los cuentos de hadas, de una forma mucho más profunda. Por un lado, tenemos el método de Derrida, que podemos aplicar paso a paso. Primero, buscas las parejas de opuestos. Luego, te preguntas cuál de los dos parece el bueno o el natural. Después, buscas el momento en que el cuento no puede funcionar sin el término malo. Y ahí es donde el significado único se rompe. Y a esa caja de herramientas le añadimos la pregunta definitiva de Zizek, que es una pregunta que nos apunta directamente. Más allá de lo que significa el texto, nos obliga a pensar ¿por qué me atrae esta historia? ¿Qué placer, qué satisfacción oculta obtengo yo al aceptarla como válida? Y claro, con todo esto en mente, la pregunta final cae por su propio peso. Porque si podemos hacer esto con Blancanieves, ¿qué pasa con las historias que nos cuentan todos los días? En las noticias, en la publicidad, en la política. ¿Cuántas de esas narrativas que damos por sentadas están esperando a que alguien empiece a tirar del hilo?